presidente de SMIR, señores directiva SMIR, colegas médicos internistas, directivos de Pharmatech, buenas noches. En el día de hoy contamos con la presencia de nuestro querido amigo el doctor Yulino Castillo, destacado internista endocrinólogo, maestro de la medicina dominicana, coordinador de la Residencia Nacional de Endocrinología y de Medicina Interna del Internario Rotatorio del INTER, del cual nos sentimos orgullosos de trabajar con él. El doctor Castillo ha seguido de manera ejemplar los pasos de su padre, el doctor Julio César Castillo Vargas, quien nos dejó una impronta de primacías en la educación médica de posgrado. La tenacidad, el rigor científico, la honestidad y una vida sin tachaduras fue el legado que el maestro Castillo Vargas le transmitió a su hijo Yulino, y este lo ha seguido replicando a su progenie y a los miles de estudiantes que han pasado por sus manos. Médicos como el doctor Castillo Núñez deberían vivir para siempre, porque sus aportes son tan grandes que no deberían perecer nunca. La suerte es que sus alumnos repetirán sus grandes enseñanzas como él hizo con las que su padre les legó. Bienvenido, doctor Yulino Castillo, a nuestra alma mater, nuestra SMIR, la casa grande, la casa de todos. Inmediatamente llamamos al doctor Juan Basil, a la doctora Tamara Feliciano y a la doctora Awilda Salcedo, por favor, al podio. Buenas noches. La Comisión de Acreditación del SMIR se complace en otorgar al doctor Yulino César Castillo Núñez, médico internista, los documentos que lo acreditan como miembro titular de nuestra sociedad. Que ha sido también nombrado como asesor científico del SMIR. Pero tienen que ponerse un poquito más al centro para que salgan todos y el podio. Buenas noches, amigos queridos. Ciertamente muy honrado, no solamente con las palabras de mi gran amigo, el doctor Jorge Soto, sino con el gesto que ha tenido la Sociedad Dominicana de Medicina Interna de declararme en este momento miembro titular y de también honrarme grandemente al nombrarme asesor científico de la sociedad. Cargo, si se le puede llamar así, que yo acepto de la mejor buena gana y que de hecho me compromete a poder seguir aportando mis humildes conocimientos, mis humildes capacidades a la causa de la medicina interna. Ciertamente el doctor Jorge Soto ha asumido una gestión en la presidencia de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna que de entrada me parece que está siendo histórica y que va a ser histórica. Es una gestión que yo sé que va a ser transparente. Él va a aglutinar y lo está haciendo. Va a aglutinar talentos, esfuerzos, capacidades y sentimientos fraternos. Estas reuniones no solamente son científicas, estas reuniones no solamente son académicas, estas reuniones no solamente son para que nosotros podamos discutir la ciencia y el arte
con lo que nosotros nos ganamos la vida y que constituye nuestra pasión, sino que también tiene un componente fraterno, un componente de aunar lazos de amistad, lazos fraternos, lazos de muchos años. Porque de hecho cuando yo llegué al país, luego de haberme formado en México como endocrinólogo, la mayoría de ustedes que me conocen saben que hice medicina interna en el Hospital Salvador de Gautier. De hecho, en ese momento duraba 4 años la medicina interna en el Hospital Gautier. Yo fui R4, el jefe de residentes de medicina interna en ese momento, siendo casi un adolescente. Y en ese momento ya yo conocí al doctor Jorge Soto. En ese momento hemos tenido una empatía muy grata y muy agradable. Y cuando yo regresé de México, en 1993, el doctor Carlos Tavares, que tiene, y voy a decir y aprovechar este momento para decir, que tiene todos los elementos necesarios para que el Colegio Médico Dominicano lo honre con un grado de maestro de la medicina dominicana, porque ciertamente es un maestro intrínseco, y todos los que lo conocemos pues damos fe y testimonio de que es así. Y además sus discípulos están repartidos por muchas partes de la geografía nacional. Pues Jorge, Carlos era el presidente en ese momento. Yo recuerdo que le di mis papeles y en ese momento me hicieron miembro de la Sociedad de Medicina Interna. De hecho, cuando yo regresé al país, yo hacía medicina interna en sentido general. Llegó un momento que me di cuenta que iba a tener que dedicarme exclusivamente a la endocrinología, y la medicina interna me sirvió para no asustarme nunca cuando llegara un paciente enfermo verdaderamente crítico. Porque los pacientes, cuando se requiere que tengan un abordaje integral, pues ahí se necesita de la presencia de un internista. Y cuando se hospitalizan, requieren de la presencia de un internista hospitalista. Creo que así se le llama. Y bueno, pues para mí un honor, un privilegio de estar aquí en esta noche, poder conversar con tantos amigos, profesores, compañeros, sobre un tema que yo espero que impacte, siempre lo digo, de manera beneficiosa en lo que concierne, en lo que respecta a nuestra práctica clínica cotidiana, nuestra práctica clínica del día a día. Voy a hablar sobre empagliflozina, los beneficios metabólicos y cardiorrenales. Estos son mis conflictos de interés. Obviamente, esta es una actividad que cuenta con el patrocinio exclusivo del laboratorio Farmateca en nombre de su producto Harinu, como se le quiera llamar. Voy a empezar diciendo cuál es el mecanismo de acción de los inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2. Ellos, como ustedes saben muy bien, inhiben la reabsorción del 30 al 50% de la carga filtrada de glucosa. Fíjense, 30 a 50% de inhibición de la carga que se filtra de glucosa a través del glomérulo. Y de esta manera ellos logran aumentar la excreción urinaria de glucosa. Es decir, que son fármacos cuyo mecanismo de acción reductor de la glucosa es eminentemente glucosúrico. Y con ello consiguen una excreción urinaria de glucosa que ronda los 40 a 80 gramos al día. Recordarán que 1 gramo de glucosa equivale a 4 calorías. Por lo tanto, si yo digo que con estos fármacos se excretan a través de la orina 40 a 80 gramos de glucosa por día, estoy diciendo que se están perdiendo a través de la orina, bajo el concurso de la acción de estos medicamentos, entre 160 y 320 calorías al día. Y eso participa en la pérdida de peso que generan estos fármacos, y que hablaré con un poquito de detalle un poquito más adelante. Y ocurre que el mecanismo de acción de estos medicamentos es independiente de la función de las células beta, y también es independiente de la resistencia a la acción de la insulina. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que estos medicamentos no son afectados por la función de las células beta del páncreas o por el grado de resistencia a la insulina que esté presente en un individuo en un momento determinado. Lo cual quiere decir que ellos van a mantener su eficacia. En la diabetes mellitus tipo 2 avanzada o refractaria. Y también podrían ser utilizados en cualquier estadio de la diabetes mellitus tipo 2. Como son medicamentos que no inducen la liberación de la insulina, cuando son utilizados como monoterapia, a dosis terapéuticas, y cuando son utilizados no combinados con sulfonilureas o con insulina, el riesgo de hipoglucemia que ellos inducen es mínimo o ausente.
es decir, no aumentan el riesgo de hipoglucemia. Y estos medicamentos tienen el potencial de ser utilizados en combinación con cualquier agente reductor de la glucosa, incluyendo la insulina. Y estamos, como ustedes saben, en el momento de las combinaciones farmacológicas. No solamente para cubrir la mayoría de los defectos fisiopatológicos que integran a la diabetes mellitus tipo 2, sino también para conseguir de manera temprana, oportuna y perpetuada el control glucémico adecuado. Y ocurre que estos medicamentos han venido a cambiar el panorama de lo que nosotros hacemos, de los que manejamos, los médicos que manejamos pacientes afectados de diabetes mellitus, porque han demostrado, estudio tras estudio, que son fármacos cardioprotectores y nefroprotectores. En estudios aleatorizados, controlados, doble ciego, han demostrado tener beneficio cardiovascular y han demostrado tener renoprotección. Y ojo, lo han demostrado tanto en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 como en pacientes que no tienen diabetes mellitus tipo 2. ¿Cuáles son los mecanismos de acción cardioprotectora propuestos por estos medicamentos? Tenemos algunos que son tradicionales. Obviamente la reducción de la glucosa. Para eso fueron creados. Estos medicamentos fueron creados como agentes reductores de la glucosa. Que no se nos olvide, porque ocurre que han hecho tantas cosas buenas que de repente hasta se nos olvida que ellos bajan la glucosa. Y lo hacen a través de la inducción de glucosuria, a la cual me referí en la primera diapositiva, y también lo hacen porque aumentan la sensibilidad a la insulina. Y ustedes me dirían, ¿por qué aumenta la sensibilidad a la insulina? Hay un fenómeno que se llama glucotoxicidad. La hiperglucemia sostenida o incluso la amplia variabilidad glucémica, fluctuaciones importantes de la glucosa, van a dar lugar a un fenómeno que se llama glucotoxicidad. La propia hiperglucemia genera disfunción de las células beta de los islotes pancreáticos y genera resistencia a la acción de la insulina en músculo esquelético, en hígado y en tejido adiposo. Oigan lo que estoy diciendo. El fenómeno glucotóxico se refiere a que la propia hiperglucemia disfunciona la célula beta e induce resistencia a la acción de la insulina. Por lo tanto, todo aquello que reduzca la concentración de la glucosa va a mejorar el fenómeno de la glucotoxicidad y eso se va a traducir en una mejoría de la sensibilidad a la insulina. Disminuye la tensión arterial, ronda la reducción de la tensión arterial sistólica 2-3 milímetros de mercurio, tal vez 1 a 2 milímetros de mercurio para la diastólica, lo hace a través de la diuresis osmótica inducida por la glucosuria, lo hace a través que son fármacos natriuréticos y también porque disminuye la rigidez arterial y como veremos con detalle un poquito más adelante, porque mejora la función del endotelio vascular. Y tiene un efecto reductor del peso corporal. Por la glucosuria les decía que 40 por 4 da 160 y que 80 por 4 da 320. O sea que si pierden 40-80 gramos al día, estamos hablando de que a través de la orina el paciente va a perder 160 a 320 calorías al día. Y eso participa en la reducción de peso. ¿Cuánto se pierde de peso con estos medicamentos? Se pierden alrededor de 2 a 4 kilos. Se mantienen en los estudios que se han publicado en ese sentido por un periodo de 56 semanas al menos. Se mantienen. Y ocurre, y hay un dato muy interesante, que la pérdida de peso es a expensas de masa grasa. De hecho, a expensas de obesidad, vamos a llamarle visceral. No a expensas de masa magra, eso es interesante. Y además porque movilizan ácidos grasos. Pero hay una serie de mecanismos de acción cardioprotectora que son nuevos, que se han planteado y cada vez aparecen mucho más, que incluyen la disminución de la concentración del sodio y del calcio a nivel intracelular. Y cuando esto pasa, esto disminuye el estrés oxidativo, disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno. Disminuyen también o inhiben el cotransportador sodio-glucosa 1. Oigan lo que estoy diciendo. ¿Cómo se llaman estos medicamentos? Inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2. Pero ocurre que todos ellos, en mayor o menor medida, inhiben también el cotransportador sodio-glucosa 1. Y disminuye la actividad de la enzima NADPH oxidasa. ¿Qué es la enzima NADPH oxidasa? Cuando yo era muy joven, cuando Carlos Tavares me entregó el papel que me acreditaba como miembro de la Sociedad Dominicana de Medicina Interna, yo en lugar de haber dicho NADPH oxidasa, hubiese dicho nicotinamida, adenina, dinucleótido, fosfato en su forma reducida oxidasa. Ya no lo digo así. No importa cómo se llame, lo importante es lo que hace.
La NADPH oxidasa es uno de los sistemas prooxidantes, generadores de especies reactivas de oxígeno fundamentales que tiene nuestro organismo. Y por lo tanto, si se inhibe la NADPH oxidasa, disminuye la producción de especies reactivas de oxígeno y con ello disminuye fibrosis cardíaca. Disminuye algo que se llama intercambiador sodio-hidrogenio. Miren las siglas, NHE, intercambiador sodio-hidrogenio. Hay dos isoformas que nos importan del intercambiador sodio-hidrogenio. La 1, intercambiador sodio-hidrogenio 1, que está en el cardiomiocito, y la 3, que está a nivel de túbulos renales proximales y que veremos con detalle un poquito más adelante. Cuando se inhibe el intercambiador sodio-hidrogenio, también disminuye especies reactivas de oxígeno. Aumenta el metabolismo cardíaco, se desvía el metabolismo hacia sustratos metabólicos, hacia cuerpos cetónicos. ¿Qué estamos diciendo? Que los cuerpos cetónicos representan un mejor y más eficiente sustrato energético para la función del cardiomiocito. Son agentes que disminuyen la inflamación de bajo grado de la vasculatura y a varios otros niveles. Disminuyen la activación de lo que se llama inflamasoma, mejoran el daño endotelial y, ojo, hay algo que es importante que mencione. Polarizan los macrófagos a macrófagos M2. Hay dos fenotipos de macrófagos. El macrófago M1, que es el macrófago que se llama clásicamente activado, es el macrófago proinflamatorio, el M1. Secreta citoquinas proinflamatorias, interleuquina 9, interleuquina 6, factor necrocitocina alfa y la interleuquina 18. Y hay otro macrófago, que es el bueno, que es el antiinflamatorio, que es el M2, que se le llama alternativamente activado. Ese secreta interleuquina 10. Hay un proceso que se llama polarización del macrófago, en el cual, por así decirlo, el macrófago M1, que es el proinflamatorio, se transforma, se diferencia fenotípicamente, a eso se le llama polarización, en el macrófago antiinflamatorio, que es el M2. Y esto lo logran estos medicamentos. Aumenta la autofagia. Tenemos muchísimos mecanismos de defensa en nuestro organismo. Uno de ellos es la autofagia. Y la autofagia es un mecanismo a través del cual organelos dañados, el organismo se los come. Oigan el término, autofagia. Viene de que se está comiendo algo. ¿Cuáles son esos organelos dañados que el organismo los depura para evitar que sigan perpetuando daño? Las mitocondrias y el retículo endoplasmático. Ocurre que las mitocondrias dañadas producen estrés oxidativo. Entonces hay un mecanismo que se llama autofagia que depura las mitocondrias dañadas para disminuir el estrés oxidativo. Y también lo dice remoción de mitocondrias productoras de especies reactivas de oxígeno. Disminuye el tejido adiposo visceral, ya lo mencionaba hace un ratito, quiero utilizar este momento para refrendarlo, pero también disminuye el tejido adiposo ectópico. La grasa fue diseñada para quedarse en la grasa, para quedarse en el tejido adiposo, no en sitios ectópicos. Cuando la grasa se va al hígado, hay enfermedad hepática grasa alcohólica. Cuando se va al músculo, hay resistencia a la acción de la insulina. Cuando se va al pericardio o al epicardio, hay disfunción miocárdica y disfunción incluso coronaria. Entonces eso es bueno que estos medicamentos logren ese cometido. Y disminuye el remodelado cardíaco al disminuir la expresión de proteínas que son profimbróticas y prohipertróficas. Entonces, como hace tantas cosas más otras que les voy a comentar más adelante, estos medicamentos yo pienso que no deberían llamarse inhibidor o inhibidores del cotransportador sodio-glucosa 2, porque es como limitarlo a lo que hacen. Porque si yo digo inhibidor del cotransportador sodio-glucosa 2, estoy limitando su efecto a nivel del túbulo proximal. Pero miren todas las cosas que está haciendo, más otras que voy a mencionar. Entonces sería mejor, y yo pienso que es una tendencia cada vez que se va a utilizar más, que le llamemos gliflosinas. No es glifo, le digo a los residentes, no se dice empaglifosina, es empagliflosina, como está muy bien escrito ahí. Flo, no fo, que fo. Entonces estos medicamentos, las gliflosinas, mejoran las condiciones de la carga ventricular, disminuyen la precarga y la poscarga cardíaca. Bueno, si yo les dije hace un ratito, ustedes lo saben muy bien, pues estoy hablando frente a un grupo muy selecto de amigos queridos, que si estos medicamentos inducen natriuresis y si estos medicamentos inducen diuresis osmótica, van a disminuir la precarga. Y también
Si disminuye la presión sanguínea y mejora la función vascular, van a disminuir la poscarga. Y en este último respecto hay que señalar que estos fármacos disminuyen la rigidez arterial, aumentan o mejoran la función del endotelio y activan la proteína G y los canales de potasio voltaje dependientes en la célula del músculo isovascular. Por lo tanto, disminuye el estrés de la pared del ventrículo izquierdo. Y lo que es la masa, la dilatación y lo que se llama esfericidad del ventrículo izquierdo, pues va a mejorar, va a disminuir la dilatación, la masa y la esfericidad del ventrículo izquierdo como consecuencia de esta mejoría de la carga ventricular que consiguen estos medicamentos, las gliflocinas. Y hay hipótesis adicionales que se piensan que están implicadas en la cardioprotección mediada por estos medicamentos. Ojo, aumenta la síntesis renal y hepática de eritropoyetina. Ojo, no solo la renal, la hepática de eritropoyetina. Y lo hacen porque aumenta la expresión de una molécula que se llama sirtuina 1, lo ven ahí como SIRT1. Si aumenta la síntesis renal y hepática de la eritropoyetina, obviamente va a aumentar la eritropoyesis. Y eso aumenta el hematócrito. Y el hematócrito aumenta en el orden de 2 a 4%. Estoy hablando de orden de magnitud. Y esto obviamente se va a traducir en un aumento en la entrega de oxígeno al miocardio. Pero no solamente aumenta la entrega del oxígeno al miocardio, aumenta la entrega de oxígeno a cualquier otro órgano de la economía. Pero a los términos a los cuales me estoy refiriendo, el incremento en la entrega de oxígeno al miocardio va a mejorar la función cardíaca. Disminuye la actividad del sistema nervioso simpático central. Esto lo pudiera poner en signo de interrogación porque no todos los estudios son congruentes en demostrarlo, pero hay una evidencia que yo diría que es un tanto fehaciente de que sí lo hacen y con esto mejoraría la función miocárdica. Ya dije que aumentaba la excreción urinaria de glucosa, pero también disminuye la función de dos transportadores de ácido úrico a nivel tubular, del GLUT9 y de uno que se llama URAT1, que es el transportador de uractos 1. ¿Qué estoy diciendo? Que estos medicamentos disminuyen la reabsorción y aumentan la excreción de ácido úrico. Y por lo tanto, son fármacos que disminuyen la concentración de ácido úrico. A veces el ácido úrico es un agente olvidado a los términos de que se nos olvida con frecuencia que él induce inflamación de bajo grado de la pared vascular, que induce estrés oxidativo y que induce disfunción del endotelio vascular. Por lo tanto, si esto es cierto que lo es, una disminución de la concentración de ácido úrico va a disminuir el estrés oxidativo, es decir, tos, estrés reactiva de oxígeno, inflamación y disfunción endotelial y con mayor mejoría de la función miocardica. Y ustedes me dirían ahora a continuación, vean acá, Yulín, ¿el endotelio qué? ¿A ti que te gusta hablar del endotelio? Bueno, estos medicamentos tienen efectos benéficos sobre la función endotelial. ¿Qué es lo primero que nos llega a la mente cuando pensamos en el endotelio? Además de pensar en Salvador Moncada, que le negaron el premio Nobel, pensamos que era por latino, pero parece que se le enamoró a una mujer indebida. Luego le hago la historia. Cuando pensamos en endotelio, pensamos en Salvador Moncada, el hondureño que descubrió, uno de los que descubrió que el factor de relación derivado del endotelio era el óxido nítrico. No llega a la mente el óxido nítrico. Entonces, aumenta la biodisponibilidad del óxido nítrico. ¿Qué quiere decir eso, biodisponibilidad del óxido nítrico? Que aumenta la síntesis y disminuye la inactivación del óxido nítrico. Y esto lo hace porque aumenta la expresión y la actividad de la sintasa endotelial de óxido nítrico. Hay un fenómeno de inhibición de barrido, si se puede decir así, scavenging de óxido nítrico, vasodilatación dependiente del endotelio, disminuye vasoconstrictores, ya decía que disminuye especies reactivas de oxígeno, porque disminuye la ADPH oxidasa, ¿se acuerdan? Porque disminuye el intercambiador sodio-hidrogenión, y porque un proceso de que se llama de fisión o fusión mitocondrial que genera especies reactivas de oxígeno, también se ve inhibido bajo el concurso de la acción de estos medicamentos. Pero además, disminuye la señalización AGRAGE. ¿Qué es eso de AGRAGE? Recuérdense que los AGEs son los productos finales de glicosilación avanzada. La glucosa, alta o no alta, glucosila. Y eso induce estrés oxidativo y nos envejece. De hecho, el diabético envejece más prematuramente, entre otras cosas, porque se glucosila. ¿Ustedes han visto los pacientes diabéticos mal controlados de larga data? Miren en la piel.
endulzado, dice, así mismo endulzado, azucarado. Y ese azucaramiento, esa glucosilación enzimática, es dada por los AGEs, por los productos finales de glicosilación avanzada, que interactúan con su receptor, que se llama RAGE, por receptor de productos finales de glicosilación avanzada, y genera disfunción endotelial. Bueno, pues los SGLT2 mejoran ese proceso. Disminuye la inflamación. Cuando pensamos en inflamación vascular, ¿en cuáles moléculas pensamos? En el calmunio y bicalmunio, selectina A y P, que median la adhesión del monocito circulante a la superficie del endotelio. Y recuerden que luego que el monocito se pega al endotelio, se mete adentro de la íntima arterial, a través de la MSP1. Bueno, disminuye citoquinas inflamatorias. ¿Cuántas veces hemos leído el factor de transcripción nuclear kappa B? 1 millón de veces. El factor de transcripción nuclear kappa B, cuando pasa del citosol al núcleo y se activa, aumenta la expresión de proteínas que son proinflamatorias. Interleuquina 1 beta, 6, TNF alfa, 8, toditas que son proinflamatorias. Disminuye la inflamación, le ponen unos nombres jodones a estos gringos a la cosa. NLRP3 es el inflamasoma. Y el Toll-like receptor 4, oh my goodness, o sea, el receptor parecido a la muñeca, sería tipo 4. Disminuye la quimioquina inflamatoria y ojo, hay una adipocitoquina que es antiinflamatoria, antiaterogénica, que es la adiponectina, esa es la buena, esa es la incrementa. Disminuye la senescencia, me encanta el término. Sobre todo ahora que el año que viene cumplo 60, entonces estoy en un proceso de senescencia. Desde que nací, estamos todos en proceso de senescencia, pero tú lo vas a sentir. Hoy me miré en el espejo, bajé el ascensor de la casa con la Lurdita, con mi compañera querida de vida. Y le dije a Lurdita, coño, Lurdita, mira cómo estoy convertido en otro hombre. Dice, igualito, menos pelo. Eso es el amor el amor que llega. Sí. Disminuye la muerte por apoptosis, es decir, aumenta la viabilidad endotelial y disminuye la permeabilidad endotelio. Y repara el endotelio. ¡Oh! Repara el endotelio. Y cuando pensamos, porque hay que ir asociando las cosas. Cuando nos hablan de biología molecular, de cosas, hay que ir haciendo asociaciones para no recordar. ¿Qué repara el endotelio? Las células progenitoras endoteliales, que migran desde la médula ósea hacia los sitios del endotelial para repararlo. Se llaman células progenitoras endoteliales. Bueno, estos medicamentos aumentan la migración de las células progenitoras endoteliales desde la médula ósea hacia los sitios de la endotelial. Y además, aumentan el tráfico de granulocitos a las arterias injuriadas. Y aumentan la expresión y la calidad del glicocálix. ¿Qué es el glicocálix? Imagínense las células endoteliales que están mirando a la luz arterial, a la luz del vaso. Y ocurre que sobre las células endoteliales mirando hacia la luz vascular hay unos vellitos que se ven muy bien en fotos de microscopía electrónica, que a esos pelitos se le llama glicocálix. Y están formados por proteoglicanos, por glicosaminoglicanos, por glicoproteínas y por glicolípidos. ¿Para qué están esos pelitos ahí? Para tener o ejercer la actividad mecanosensora del endotelio. Cuando el endotelio, por ejemplo, sensa shear stress, el estrés de cizallamiento, se diría en español, el óxido nítrico no se produce adecuadamente porque la sintasa disminuye su expresión, la sintasa endotelial. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Que si aumenta el glicocálix, aumenta la síntesis endotelial de óxido nítrico inducida biomecánicamente, que es lo que estoy diciendo. Y también disminuye la inflamación. Pero también en células del músculo liso vascular hay un efecto benéfico de estos medicamentos que se traduce en disminución de la rigidez arterial. ¿Se acuerdan ahorita que decía disminuye rigidez arterial, aumenta función endotelial, se activa proteinquinasa G, se activan los canales de potasio y voltaje dependiente y todo eso disminuye el estrés de la pared ventricular? Bueno, pues ocurre que a nivel de células del músculo liso vascular tiene un efecto antimitogénico. Estos fármacos disminuyen contracción, disminuyen la proliferación y la migración. Cuando digo migración, ¿de dónde a dónde va? Cuando la célula del músculo liso vascular, que está normalmente en la capa media, migra hacia la íntima arterial, conforma la neoíntima de la placa aterosclerótica. Entonces, por lo tanto, disminución de la formación de la neoíntima por este proceso. Y al disminuir la rigidez arterial, esto se traduce o es el resultado de disminución del colágeno, del contenido de células musculares. Los pacientes se ponen a ver muchísimas cosas. Ahora con esta información que está a menos de
de 30 segundos, la gente aparte, Sí. la gente empieza a leer cosas. Mr. Rubén. Estamos locos toditos. Hay una paciente que tiene 87 años de edad y me dice, doctor, yo en este momento de mi vida estoy trabajando más que cuando tenía 30. 87. 87. Y yo le dije, no se vaya a sentir mal por lo que le voy a decir. ¿Eso tiene algún sentido? Porque yo no quiero trabajar a los 87. Yo. Como yo trabajaba cuando tenía 30. Es más, yo no quiero trabajar a los 59, como que tengo ahora. Como yo trabajaba cuando tenía 30. Que no puede ya. ¿Qué podemos hacer, doctor, para evitar este proceso de envejecimiento? Ay, claro. A lo mejor pensé en Soto y dije, creo que tiene que comer rúcula. Y aceite de oliva. Y que tiene una cita a ciegas con Nicky Café. Pero sigue preguntando y me dice que si existe alguna forma de que yo altere el crecimiento de los pelotas, el acortamiento. Wow, una científica. ¿Usted sabe de qué yo le estoy hablando? Sí, claro. Del proceso de envejecimiento. Si yo tuviera la respuesta, no estuviera sentado aquí, porque a lo mejor al que descubra eso le van a dar el premio Nobel de Medicina. Entonces, vaya, la glucosa es dañina y por lo tanto induce daño tubular. Y estos medicamentos disminuyen la tubulotoxicidad de la glucosa. Entró ahí casi esos daños, disminuye la tubulotoxicidad de la glucosa y previenen la hipertrofia tubular también. Entonces, si yo fuera a resumir en esta diapositiva los mecanismos posibles y postulados a través de los cuales estos medicamentos reducen la albuminuria. Ojo, hay artículos ya publicados en que estos medicamentos disminuyen la proteinuria en pacientes con proteinuria en rango nefrótico. La reducen. Y la mejoría de la función renal. Bueno, ¿qué les dije? Constricción de la arteriola aferente. Y con ello, disminución de la presión intraglomerular y de la hiperfiltración. ¿Qué les dije? Mejoría neurohormonal. Esto es resumido. Disminuir la actividad del sistema nervioso renal y la actividad del sistema nervioso simpático y trágico. Mejoría de la expansión mesangial. Disminuye estrés oxidativo e inflamación. Y no les había dicho, utilizo este momento para hacerlo, que disminuye fibrosis intersticial. Pero además, lo decía ahorita para el corazón y ahora lo voy a decir para el riñón, aumenta la secreción de eritropoyetina y cohete de eritropoyesis. Y tiene un efecto protector. Ahorita les hablaba de las células endoteliales de la vasculatura, ahora les estoy hablando de un efecto benéfico protector sobre células endoteliales glomerulares. ¿Ok? Y esto se ve potenciado por el hecho de que mejora la función de los podocitos y con ello se redunda en beneficio sobre las células endoteliales glomerulares. Y hay una hipótesis de Milton Packer. Cuando yo menciono el nombre de Milton Packer, pienso en mi amigo querido Wilson Ramírez, el cardiólogo famoso, porque Wilson era loco con Milton Packer en nuestra época de residencia. Yo creo que sigue siendo loco, porque Milton Packer es un genio. Está vivo. No solamente está vivo, hace unas publicaciones él solo. O sea, autor Milton Packer. No el tal no existe, él solo. No, loco. Exactamente. Entonces, ¿qué dice Milton Packer? Que hay una hipótesis que podría explicar los beneficios cardiorrenales de estos medicamentos, que en inglés se llama fasting mimicry. O sea, mimetizan el estado de ayuno. Ustedes ven a Soto que está nuevo. Eso que ese hombre no come nada. Se va a comer ensalada y se va a ir. Así que, entonces, mimetizan el estado de ayuno. Y es un cambio en el paradigma en la comprensión de su mecanismo de acción. ¿Qué hacen estos medicamentos? Activan la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, la AMP quinasa, o proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, que hace un ratito les comentaba que activan una molécula que se llama sirtuina 1. Y a través de estas dos activaciones hay un paradigma transcripcional de ayuno. ¿Qué nos pasa en el ayuno con los cuerpos cetónicos? ¿Se incrementa? Bueno, pues esto explica un estado de cetonemia crónica leve persistente. Oigan lo que dije, leve persistente. Cetonemia leve persistente, que mejora la función de muchos órganos. Estos fármacos nos sorprendieron. Primero, no queríamos aceptar, la comunidad científica no quería aceptar que un medicamento que indujera glucosuria se utilizara para la diabetes, porque nosotros nos enseñaron, sobre todo los que somos dinosaurios, cuando yo estudiaba
Cuando yo estudiaba medicina, los pterodáctilos andaban volando en las calles. Bueno, eso es una broma, obviamente. Nos decían que la glucosuria era mala, ¿o no? Pero también nos decían que la cetonemia era mala. Y ocurre que ahora estos medicamentos que inducen glucosuria y que inducen un poquito de cetosis, pues son fármacos benéficos cardioprotectores. Bueno, esto se traduce, este paradigma transcripcional del 1, en efectos antioxidantes y antiinflamatorios que mejoran la cardiomopatía y la nefropatía. ¿Y qué les decía ahorita del flujo autofágico? ¿Qué dijo ahorita la autofagia? Que a través de la autofagia el organismo depura orgánulos dañados, depura mitocondria dañada. Y el concepto fundamental es que la mitocondria dañada induce estrés oxidativo, produce especies reactivas de oxígeno. Por lo tanto, si se mejora el flujo autofágico, se depuran organelos o mitocondrias dañadas y con ello efecto antioxidante. Pero también cuando se activa la sirtuina 1, se activa el factor inducible por hipoxia 2-alfa, le ponen nombres chulos, factor inducible por hipoxia 2-alfa, y con ello también eritrocitosis. Es decir, no solamente porque aumenta la eritropoyetina, la síntesis de eritropoyetina renal y hepática, como dije hace un rato, sino que también la activación de la sirtuina a través de la inducción de la activación del factor inducible por hipoxia 2-alfa también se traduce en eritrocitosis, mejorando la entrega de oxígeno a los diferentes órganos del económico. Les mencionaba el factor de transcripción nuclear kappa B, que es eminentemente proinflamatorio, se reduce con estos medicamentos, por lo tanto, reducción de inflamación renal, reducción de inflamación también porque disminuye interleuquina 6, porque esa molécula que ven ahí que dice KIM1, que es molécula de injuria renal, sería la traducción al español, se reduce en este sentido. La proteína quinoatrayente de monocito tipo 1, y ojo, que no se debe de olvidar, el TGF-beta, que es el factor transformante de crecimiento beta 1, el Transforming Growth Factor beta 1, siempre que lean que hay fibrosis en un órgano, él está involucrado. Es profibrótico y se reduce bajo el concurso de la acción de estos medicamentos. Y una molécula que ahorita me la comentó Soto C, que siempre está puesto, Soto C, que siempre está puesto para lo de, me dijo de que ibas a hablar del mTOR. Y de, bueno, voy a mencionarlo. Sería el target, el blanco de rapamicina de los mamíferos que está involucrado en procesos inflamatorios, también se ve reducido por estos medicamentos. Pero también, dicho de manera sencilla, hay acciones protectoras o renoprotectoras de estos medicamentos que son indirectas. ¿Por qué? Porque reducen la glucosa, sin teorizar mucho, si reduce la glucosa tiene un efecto benéfico a nivel renal, porque mejoran el control de la tensión arterial, impacto benéfico a nivel renal. Ojo, porque disminuyen el peso, dice el Mancebo. Y cuando se disminuye un kilo de peso, Sotosea, ¿qué te gusta hacer el reclutamiento interno? Cuando se disminuye un kilo de peso, disminuyen 110 miligramos de proteinuria y 1.1 miligramos de microalbuminuria, con un kilo de peso perdido. Normalización del volumen, reducción de los niveles de insulina, como decía ahorita, y reducción de la azúcar. O sea que esto de manera indirecta, esos efectos benéficos generales, de manera indirecta tienen un efecto renoprotector. Además de todo lo que yo dije de la hemodinámica y la inhibidor del CLT2, del intercambiador de hidrogenión y la fibrosis renal y la inflamación y el estrés oxidativo. Esto, de manera sencilla y lógica y fácil de recordar, porque todos lo sabemos, simplemente lo estoy poniendo en perspectiva, es algo que debemos de tener presente. Entonces, si todo esto es cierto, desde el punto de vista mecanístico, si la biología molecular no se equivocó, si los estudios de experimentación básica no se equivocaron, entonces, obligatoriamente o necesariamente o de manera esperada, estos medicamentos tendrían que traducirse en una reducción de desenlaces cardiovasculares adversos, cardiorrenales adversos. Entonces, aquí llega el EMPAREC. El EMPAREC Outcome se presenta en el 2015 en la reunión de la Sociedad Europea para el Estudio de la Diabetes. Y el estudio demuestra que empagliflozina redujo la incidencia acumulada del desenlace primario, que en este estudio fue el MACE de 3 puntos. ¿Qué es MACE? Eventos cardiovasculares adversos mayores, y el de 3 puntos es el compuesto formado por muerte cardiovascular, infarto del miocardio no fatal y ACE no fatal. ¿Qué hizo la empagliflozina con relación al placebo?
en un estudio aleatorizado, controlado, doble ciego, triple sordo y diseñado para demostrar. Lo que estaba diseñado para demostrar era seguridad cardiovascular. Recuerden que la FDA le dijo en 2008, después del lío de la rosiclitazona, le dijo a la casa farmacéutica: si no me ponen un estudio de seguridad cardiovascular, no te apruebo el medicamento. Entonces, ¿por qué no lo tiene metformina? ¿Por qué no lo tiene la sulfonilurea uno que lo tiene? ¿Por qué no lo tienen los fármacos viejos? ¿Por qué no le interesaba a la industria farmacéutica demostrar eso? Porque ya el fármaco estaba aprobado. El mandato de la FDA fue: te voy a aprobar el medicamento antidiabético si me demuestra seguridad cardiovascular. Y por eso fue que vino el TECO, vino el otro, y vino el PARREC. Pero en el PARREC no solamente demuestra seguridad cardiovascular, demuestra beneficio. Y lo hicieron de emoción. Les voy a contar. Yo no fui esa vez a Europa en el 2015 a la reunión de la Sociedad Europea para el Estudio de Diabetes, donde se presentó el estudio. Pero como estábamos esperando el estudio con ansias, yo lo vi en vivo, que eran como las 2:30 de la tarde de República Dominicana, y yo lo estaba viendo por internet la grabación. Y lo hicieron de emoción esta gente. Tiraron en la gráfica de Kaplan-Meier la línea de placebo adelante. Y después tiraron la de empagliflozina, así, ¡guau! Después. Y cuando la línea se abrió y soltaron el hazard ratio y demostró la empagliflozina por primera vez en el planeta Tierra para un fármaco antidiabético que disminuía desenlaces cardiovasculares adversos, la gente se paró y aplaudió. Y eso pasó en el 2015. ¿Cuánto hace de eso? 8 años nada más. ¿Qué estoy diciendo? Que el medicamento demostró en un estudio diseñado para tal fin que reducía el mes de 3 puntos en un 14%. Miren el hazard ratio 0.86, eso quiere decir reducción de un 14%, significativo, porque el intervalo de confianza 95%, que es lo que está viendo entre paréntesis, en el extremo superior 0.99 no tocó al 1 y por lo tanto fue estadísticamente significativo. El mismo estudio demuestra que se reduce con empagliflozina la incidencia acumulada de muerte por cáncer cardiovasculares. Y miren el hazard ratio, reducción de un 38% significativa. Y miren la línea, la separación temprana de empagliflozina y placebo en el gráfico de Kaplan-Meier. Y miren el beneficio, tan temprano, Franklin, como para el día 59. ¿Qué estamos diciendo? Que a los 2 meses de iniciar el medicamento, ya tú tienes impronta benéfica del mismo sobre el desenlace más desgraciado que hay, que es la muerte por causa cardiovascular. En el día 59. 59. Miren cómo se separaron la línea de EPA y de placebo, tempranamente. Y redujo la muerte por cualquier causa en un 32% significativo. Y la hospitalización por fallo cardíaco, que lo han demostrado todos los miembros de los inhibidores de las glifosinas lo han demostrado. Estudio tras estudio. Por el 35%, como lo reducción del 35%. Y mira Soto, miren la separación, amigos queridos, de placebo con EMPA. Esta casi desde que empezó. ¿Tú sabes desde cuándo empezó? Desde el día 17. O sea que a los 59 días ya el medicamento tiene una impronta benéfica sobre muerte cardiovascular. Y al día 17, en 2 semanas, tiene impronta benéfica sobre hospitalización por fallo cardíaco. Y este es uno entonces de los 4 fantásticos, ¿no es? Se lo tienen que beber, o le echan el fallo. Dice, en la misa dice, esta es nuestra fe, esta es la fe de la iglesia. Entonces aquí yo voy a decir, esta es nuestra fe, esta es la fe de la medicina basada en evidencia. Esta es nuestra fe. Para eso que nosotros trabajamos, para decirle al paciente, oiga, esto que yo le estoy indicando es un medicamento que ha demostrado en estudios aleatorizados, controlado de doble ciego y triple sordo, que disminuye hospitalización por fallo cardíaco, mes de 3 puntos, muerte cardiovascular. Y viene otro estudio con EMPA que se llama Empero Reduce, que ponemos un nombre chulísimo los gringos.
Empagliflozina es efectiva en fallo cardíaco con fracción de eyección reducida. Tomaron casi 4.000 pacientes con fallo cardíaco de clase 2 en adelante de la New York Heart y una fracción de eyección menor o igual a 40%. Y lo aleatorizaron a recibir el papo placebo. Y miren la dosis, 10. No fue 25, lo pusieron, fueron 10. 10 miligramos al día. El desenlace primario fue compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por fallo cardíaco. ¿En cuánto se redujo? Un 25%. El compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por fallo cardíaco. El primer desenlace secundario fue la hospitalización primera y la recurrente por fallo cardíaco. Disminución de un 30% significativo. Y el desenlace secundario, segundo, fue el declive, el pendiente de la disminución de la tasa de filtración glomerular a través del tiempo, 50% de reducción. Sí, claro. Sí. Y el preserve, miren, empero reduce, obviamente el término dice fracción de eyección reducida, menos del 40%. Y el preserve hizo lo propio, pero en pacientes con fracción de eyección preservada. Casi 6.000 pacientes con fallo cardíaco 2, 3 o 4, fracción de eyección arriba del 40% porque estaba preservada, y también le dieron 10 miligramos, no le dieron 25, le dieron 10. En el estudio de fallo cardíaco le dieron 10. En el EMPARREG había un grupo de 10 y uno de 25, y le fue bien a los dos. ¿Okay? Obviamente con 25 baja más glucosa que con 10. Entonces miren el desenlace primario, compuesto de muerte cardiovascular o hospitalización por fallo cardíaco. Ese compuesto, que será como un mes de 2 puntos, de muerte cardiovascular o hospitalización por fallo cardíaco, se redujo un 21% significativo con EMPA. Y miren, fue estadísticamente significativo del día 18. ¿Qué yo dije ahorita? Que hospitalización por fallo cardíaco fue significativo del día 17. Y ahora este otro demuestra que desde el 18 es lo mismo. Es lo mismo. Reducción de muerte cardiovascular o hospitalización por fallo cardíaco. Y miren, reducción de un 21%. Pero miren otro numerito. NNT. Número de pacientes que se necesita tratar para evitar un evento. ¿Lo están viendo? 31. Por debajo de 50 es bueno. Y por debajo de 30 es chulísimo. Y le dio 31. O sea, por cada 31 pacientes que yo trate, le voy a evitar un libro. Si lo llevamos a esa población global, ¿cuántos miles de personas vamos a salvar? Desenlace secundario, hospitalización total por fallo cardíaco, reducción de un 27% significativo. Y luego viene el empaquismo. Y para no abrumarlos, en el empaquismo, en términos totales, hubo una reducción del desenlace primario, que era la progresión de enfermedad renal o muerte por causas renales, se redujo un 28%. Miren el forest plot, todo lo que está alejado de hacia la izquierda del loop es significativo, y dice hazard ratio 0.72, reducción del 28%. Le faltan 28 al 0.72 para llegar a 1. ¿Ok? Entonces, el intervalo de confianza 95%, en el extremo superior lo tengo que mirar, 0.82. Está por debajo de la unidad, significativo. Y ocurrió un desenlace primario adecuado para empagliflozina, tanto en pacientes con enfermedad cardiovascular previa, como en pacientes que no tenían enfermedad cardiovascular. ¿Y ustedes saben con cuántos reclutaron a los pacientes de tasa de filtración glomerular en el empaquismo? Con 20 mililitros por minuto por 1.73 metros cuadrados de superficie corporal. Con 20. Y eso ha hecho que las guías nuevas, tanto la de Cadigo, dice Alberto Flores que la guía de eso la de ¿qué digo yo? No. Alberto Flores, querido nefrólogo, hermano mío, hermano. Él dice, le dice a los residentes, la guía Cadigo dice, oye, llévate la guía ¿qué digo yo? Es una broma. La guía Cadigo de los nefrólogos dice que le vas a dar un inhibidor con transportador de glucosa 2, los 3 que han demostrado reducción de desenlaces renales en estudios aleatorizados contra la WHO son dapagliflozina, empagliflozina y canagliflozina. Esos son los 3 que tienen los estudios diseñados para tal fin. Ocurre que el estudio Credence con cana reclutó pacientes con más de 30 mililitros por minuto. El estudio DAPA-CKD reclutó pacientes con más de 25 mililitros por minuto. Y el empaquismo, que fue el último en salir publicado, pues se publicó en enero de este año, con 20. Y las guías Cadigo y las guías
de la Asociación Americana de Diabetes y de la Europea y la guía del planeta Tierra en esta dimensión dicen que tú tienes que utilizar en pacientes con enfermedad renal crónica uno de estos medicamentos cuando tienen de 20 o más mililitros por minuto. Con 20. Con 20. Bueno, se supone que cuando llega a diálisis se lo quite porque ya no va a tener mucho sentido. Entonces, la empagliflozina, como hemos visto, ofrece múltiples beneficios que complementan los planes de tratamiento de pacientes con diabetes tipo 2. Y lo que les voy a mostrar es un resumen de la evidencia, de nuestra fe, de la evidencia seleccionada a partir de estudios de resonancia cardiovascular y renal diseñados para demostrar eso en pacientes con diabetes tipo 2 y enfermedad cardiovascular en alto riesgo. Beneficios metabólicos, para eso fueron creados: reduce hemoglobina 11 y reduce peso. Reducción del MACE de 3 puntos, el compuesto de muerte cardiovascular, infarto miocardio no fatal, accidente no fatal, reducción con EPA. Reducción del riesgo de muerte cardiovascular, reducción desde el día 59. Reducción del riesgo del compuesto de muerte cardiovascular, hospitalización por fallo cardíaco también. Estudio tras estudio. Reducción del riesgo de hospitalización por fallo cardíaco también. Reducción de la progresión de la enfermedad renal crónica. Oigan, los pacientes con enfermedad renal crónica estaban desvalidos hasta hace poco. ¡Desvalidos! ¿Qué tú le hacías después que le ponías líquido de la eco del lado? Y la creatinina para arriba y la tasa de filtración glomerular para abajo. Indetenible como el sabochó que no lo pagaba nadie. Entonces ahora tenemos inhibidor excelente 2, Franklin, Giselle, Tamar, Oresort. Y tenemos finerenona, que no la tenemos. Entonces, ¿por qué le estamos dando mejor calidad de vida? Obviamente, dentro de 20 años, mi hija que va a entrar a estudiar medicina, ahora me va a decir: papi, ¿qué era lo que usted le daba para la enfermedad? ¿Cómo era que se llamaba? ¿Empaqué? ¿Empaqué? ¿Canaqué? Qué raro. ¿Ustedes no se dan cuenta que si truncaban el gen del Transforming Growth Factor Beta 1, eso le iba a pasar? Nos dimos cuenta después. Y estabilización sostenida de la tasa de filtración glomerular. Cae inicialmente, pero luego hay una estabilización sostenida que cuando la compara con la curva del placebo, con la gráfica del placebo, el placebo sigue jodiéndose. Perdónenme que utilice ese término, estamos entre amigos, entre familias. Sigue dañándose, sigue cayendo la tasa de filtración glomerular y esta se estabiliza. ¿Ok? Entonces, si todo eso es cierto y el estudio fue actualizado, controlado de doble ciego, la guía cambia. La guía cambia. Esa diapositiva no me gusta para nada. Toda aquella diapositiva que no quepa en una diapositiva no es buena. Sin embargo, esas son las guías de la Asociación Americana de Diabetes conjuntas con la Sociedad Europea para el Estudio de Diabetes. ¿Qué nos dice? Voy a resumir. Nos dice que si un paciente tiene enfermedad cardiovascular aterosclerótica o alto riesgo para enfermedad cardiovascular aterosclerótica, yo tengo que utilizar un inhibidor del cotransportador de glucosa 2 o el que yo quiera, un agonista receptor GLP-1. De aquellos que hayan demostrado reducir el medio de 3 puntos. Y ocurre que solamente hay 2 que han demostrado reducir el medio de 3 puntos, que son canagliflozina y empagliflozina. Porque da para no demostrar reducir el medio de 3 puntos. No lo estoy diciendo yo, lo dice el estudio. Si tengo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué tengo que darle? Un inhibidor CBT2. Obligado. A menos que haya una contraindicación. ¿Ustedes se han dado cuenta, ya que estamos en familia, que los pacientes que joden mucho, bueno, no toleran nada? No toleran nada. O le da un efecto secundario raro. Te llaman a las 3 de la mañana. La pastilla que usted me dio me ha hinchado la cara. Y tú tienes 30 años y mi cara la había partido y no se le había hinchado la cara a nadie. ¿Tú me estás siguiendo? Un paciente, miren, yo le puse un inhibidor de PP4, le iba a poner un inhibidor de PP4 al paciente, me dice: mire, yo había leído sobre ese medicamento, sobre la pancreatitis. Le digo: mire, que los estudios no han sido concluyentes al momento actual de que ciertamente induzcan que hay un efecto haya una relación causa-efecto con la ocurrencia de pancreatitis. De hecho, mi mamá, es cierto, mi mamá toma un inhibidor de PP4, porque a los viejitos lo daba muy bien. No tiene que ser efecto secundario, lo daba muy bien. Y entonces yo no quiero que mi mamá le dé pancreatitis. Pero usted sabe que yo voy a hacer con usted que no se lo voy a dar. Y dicen: ¿por qué? Porque le va a dar pancreatitis.
Padre Titi me llama y dice, yo le dije a usted, tanto que priva. Entonces, volviendo al tema, ¿y si tiene enfermedad renal crónica? Inhibidor CLT2. O sea que las vías cambiaron. Y estas que están aquí son el algoritmo para el control glucémico centrado en complicaciones de la Asociación Americana de Endocrinología Clínica y del Colegio Americano de Endocrinología, que fue incorporado en nuestro consenso para el tratamiento de la diabetes que hemos hecho la Sociedad Dominicana de Endocrinología y la Sociedad Dominicana de Diabetes, la SODOCIA, conjunto, y que lo presentamos hace un poco más de un mes, creo. Miren qué sencillo. Intervención del estilo de vida. La intervención del estilo de vida nadie la lleva, pero tiene que estar formando parte del espectro terapéutico del manejo de la diabetes, en todo el recorrido. Pero oigan el término, que es lo que yo quiero centrarme. Independientemente del objetivo glucémico, oigan, independientemente de la meta glucémica y de otras terapias para la diabetes tipo 2, si el paciente tiene enfermedad cardiovascular o alto riesgo para enfermedad cardiovascular, yo le tengo que dar o un agonista de receptores GLP-1, estoy en el amarillo, a la izquierda, o un inhibidor del cotransportador de glucosa 2, y ahí tiene un numerito que si lo ven abajo y lo buscan, dice canagliflozina o empagliflozina, porque son los dos que han demostrado reducir el medio transportador. Entonces, si hay fallo cardíaco, inhibidor de SLT2 solito, y él le puede dar lo que tú quieras, porque todos han demostrado que reduce hospitalización por fallo cardíaco. Incluso hasta la ertugliflozina, en el estudio Vertis, que por alguna razón no demostró lo que demostró EMPA, siendo el estudio Vertis una copia calcada del EMPA-REC, y ERTU, que era de MSD, no demostró. Hasta esa demostró que reducía hospitalización por fallo cardíaco. Hasta esa, que no le fue bien con las otras cosas. Y si nos dicen que tiene enfermedad renal crónica, que tiene el rojo a la derecha, inhibidor del cotransportador de glucosa 2 o agonista receptor GLP-1. Muchísimas gracias por la gentileza exquisita de su atención. Y ahora mi amigo querido viene a coordinar preguntas, comentarios. Yo quiero hacer una pregunta. Sí. Hace unos años, cuando tú hablabas mucho sobre los agonistas de PPAR gamma y toda esa belleza de biología molecular, muy parecida a los inhibidores de SGLT2, pero yo veo que en la actualidad esa belleza de biología molecular de los agonistas de la PPAR gamma, o sea, todo ese espectro de efectos que hacían, o sea, no se tradujo de manera tan pronunciada como se traduce con los inhibidores de SGLT2. Bueno, te diré algo. Con rosiglitazona la historia fue una historia fallida. Con rosiglitazona. Y ocurre que como la historia con rosiglitazona fue una historia fallida, eso afectó al primer hermano de la rosiglitazona, que es la pioglitazona, que tiene evidencia en estudios aleatorizados y controlados en desenlace secundario del estudio PROACTIVE. Demostró reducir MEIS de 5 puntos. O sea, los 3 elementos del MEIS de 3 puntos, más hospitalización por angina inestable y revascularización coronaria, las 5 cosas. Y lo redujo, si no me recuerdo, un 32% y fue significativo. Hay un estudio que se llama IRIS. El estudio IRIS fue con pioglitazona en pacientes que tenían resistencia a la insulina. No eran diabéticos, eran insulinos resistentes. Y que tenían historia de ACV, isquémico, trombótico, o historia de TIA, de ataque de isquemia transitorio. La pioglitazona demostró reducir la recurrencia de ACV y la recurrencia de TIA en ese estudio. Eso hizo que las guías, miren aquí la diapositiva, también en el centro que dice ACV TIA, agonista receptores GLP-1, que se ha demostrado en un par de estudios que redujo el ACV isquémico trombótico, por ejemplo, semaglutida, que fue el que lo redujo con el mayor impacto, un 36%, pero miren que está al lado,
la prima hermana fea de la glutazona, la pioglitazona, en las guías de práctica clínica. Ah, que de 4 escenarios. Ah, no, bueno, bien. Está bien, pero yo lo que te quiero decir es que barato, medicamento, un fármaco barato, y si no hay ninguna contraindicación para su uso, porque ojo, está contraindicado en pacientes con fallo cardíaco, porque aumenta la hospitalización por fallo cardíaco las glutazonas. Si no tiene esa contraindicación y el paciente no retiene mucho líquido, porque hay algunos que retienen líquido cuando le da pioglitazonas, está indicado, si tiene historia de acerología, por las guías, que le pongas pio. Y de hecho, yo tengo, a la mayoría de los pacientes que tienen esa condición, lo tengo contigo. Otra condición en la cual se usa la pioglitazona es en la enfermedad hepática de grasa no alcohólica. Es el único fármaco que ha demostrado tener un impacto de los que están aprobados por FDA. No está aprobado para enfermedad hepática de grasa no alcohólica, pero está aprobado para el tratamiento de la diabetes. Es el único, y además no causa hipoglucemia, a dosis terapéutica. Es el único medicamento que no solamente ha demostrado disminuir una reducción de la grasa hepática, de la esteatosis, sino que ha demostrado reducir esteatohepatitis y reducir fibrosis hepática. Y la progresión hacia cirrosis hepática. Y de hecho, estuve en el fin de semana en una actividad de ALAT, en la cual tuve el honor de dar un par de conferencias, y allá estaba Ken Cusi. Ken Cusi es un argentino que es el jefe de endocrinología en un hospital en Gainesville, Florida, y es tal vez la figura más cimera dentro del campo de la endocrinología. Es endocrinólogo en enfermedad hepática de grasa no alcohólica, que de hecho ahora cambió de nombre, acaba de cambiar de nombre. Ocurre que él dijo, mi sueño es que estas vías, esas que están ahí, tengan, y lo puso bonito, tengan este acápite. Y además de esto, él metió, no sé cómo lo hizo, obviamente se le hicieron esa diapositiva, porque es difícil hacerla con esas letras tan chiquitas. Decía, enfermedad hepática de grasa no alcohólica, rayita, pioglitazona. ¿Ok? Entonces, con los PEPAR gamma, que ciertamente la biología molecular era maravillosa, solamente ocurrió beneficio, se ha demostrado beneficio con la pioglitazona para CBT sobre todo. También reduce desenlaces cardiovasculares, en el PROACTIVE se demostró. Lo único que no era el desenlace primario, lo que al ser un desenlace secundario eso le restó fuerza. Tú sabes que cuando se diseña un estudio, tú lo que estás buscando es que el desenlace primario que se persigue, el objetivo primario, se reduzca. Si no se reduce, aunque se reduzca uno secundario, eso le resta fuerza estadística y clínica para el impacto clínico, para que se convierta, como dicen los gringos, en un game changer, o sea, que te cambie el juego. Sin embargo, estos sí cambiaron el juego. O sea, los inhibidores de GLP-2 sí cambiaron el juego. Y los agonistas receptores de GLP-1 sí cambiaron el juego. Y mucho. Porque además de todo no dan hipoglucemia, viejo. Yo vengo de la época en que, oigan el algoritmo, le daban glibenclamida, cuando llevaba 20 miligramos no estaba controlado, entonces le ponían insulina, NPH, que era la que teníamos. Y ya, se acabó. Ya no había más. Entonces ocurre que te llevaban pacientes, todos los que somos un poquito más viejos lo vivimos, que te llevaban con 325 de glucosa, le ponías 20 de glibenclamida y si tú no lo citabas en menos de 2 semanas venía con hipoglucemia inconsciente a las 3 de la mañana en el centro médico UCI. Ahora los tipos no le dan hipoglucemia con dosis plena de entrada, ¡pam! 25 miligramos de heroína. No hipoglucemia. Los agonistas receptores de GLP-1 hay que subirlo, titularlo progresivamente para evitar náusea y vómito. ¿Me siguen? Pero una vez que están en dosis plena, bueno, yo uso 1 miligramo de semaglutida, yo. Y a mí, bueno, lo malo conmigo no me bajo la barriga, pero no me da hipoglucemia. Y me controla. Entonces, ¿qué yo quiero decir? Le voy a hacer una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que nosotros vimos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tenían 5.6 de glicosida y sin hipoglucemia? 5.9, 5.8, 0. ¿Cuándo? Lo veíamos eso hace 15 años. Lo veíamos hace 10. No, lo estamos viendo ahora. Obviamente con combinaciones. Sin hipoglucemia, bajando de peso y control con menos de 6.5, menos de 7, casi todo el mundo. Cuando llevan la cosa y lo pueden pagar. Estamos viviendo una era diferente.
Estamos viviendo una era diferente. Y lo que viene, estuve en la Asociación Americana de Diabetes ahora hace poquito, hace 2 semanas, y era un fármaco que se llama retatrutide, nombre raro, retatrutide, que es un triple agonista, es agonista del receptor GLP-1, agonista del GIP, es decir, el polipéptido inhibitorio gástrico, así le llamamos antes, ahora se llama polipéptido insulinotrópico dependiente de glucosa, y agonista del receptor del glucagón, de las 3 cosas. ¿Ustedes saben cuántas libras perdieron los demonios en el estudio aleatorizado controlado evolutivo como eso? 58 libras. Cuando tiraron la gráfica de Kaplan-Meier y vieron la pérdida de peso de 58 libras, la gente de nuevo aplaudió. Entonces, eso pensé yo, lo que dice Franklin. Los muchachos que hacen cirugía bariátrica van a tener problemas cuando eso llega. 58 son buenas. ¿Cómo que sí? Claro. Es mayor a cuánto lo que dicen 58. ¿Me siguen? Esos 58 son buenas. Pero además, seguramente cuando vengan los estudios con protección cardiovascular, con protección renal, 5 glucemia, estamos en otro momento. Vienen los orales. De hecho, estaba hablando con Gisela hace un ratito. Ellos están embarcados en ver si traen la semaglutida por vía oral. Aquí, que no la tenemos. Eso va a ser un palo. Y olvídense ya la farmacoterapia, el diabetes, como la hipertensión. ¿Cuántos medicamentos tienen ustedes que son todos expertos en manejo de hipertensión arterial? Ustedes tienen muchísimos pacientes que tienen 3 o 4 fármacos para la presión. Porque hay que controlársela. Entonces, es lo mismo pasa con la diabetes. Y es mejor dar 2 que 1. Es mejor dar 2 que 1, es mejor dar 3 que 2. Claro. Porque cubre más mecanismos de acción, reduce complicaciones, de todo. O sea que estamos viviendo ciertamente otra era. ¿Alguna otra pregunta o comentario? ¿Alguna pregunta tiene alguno de los colegas? Allá el doctor. Sí. En unos artículos que me ha tocado leer, he podido observar que algunos autores consideran que uno de los mecanismos que ayuda a la renoprotección es el control del metabolismo energético en el riñón cuando se usan las glificinas. Y es que realmente el riñón es uno de los órganos que consume más energía. Después del corazón es el segundo órgano que consume más energía, y el proceso de reabsorción de la glucosa, que de hecho no pasa sola al interior de la célula tubular, sino que ya acompañada de por lo menos 2 iones de sodio. Sí, así es. Eso se realiza a través de un mecanismo que consume energía. Sí, porque depende de eso de potasio que te hace. Bien. La salida del sodio también, que está en exceso una vez que la glucosa se consume, también necesita el consumo de energía. Estos medicamentos, al bloquear la reabsorción de glucosa, evitan que ese estrés metabólico por parte del riñón, porque la hiperglicemia hace que el riñón reabsorba una gran cantidad de glucosa, y cuando se bloquea la reabsorción de esta molécula, pues entonces el riñón ahorra energía. Además de que los mecanismos que ya tú mencionaste con relación a la lipólisis que producen estos medicamentos, que aumenta la concentración de ácido graso libre, que es uno de los carburantes principales también, Sí, como fuente de energía. por parte del riñón como fuente de energía. Sí. ¿Consideras tú que Sí, ese completamente de acuerdo con el comentario. De hecho es lo que forma parte de la hipótesis del bimetismo del estado de ayuno que mencionaba de Milton Packer. Bueno, fíjate que decía que por la activación de amiopequinasa y la activación de sirtuina se generaba un paradigma transcripcional que semeja al estado de ayuno, y como ello había cetonemia, y que esa hipercetonemia leve sostenida tenía un impacto benéfico en la mejoría no solamente de la cardiomiopatía, sino también del riñón. Y además se conjuga con el hecho de que el proceso autofágico se mejora. Pero el hecho de que este desvío de la utilización de sustratos energéticos que son más eficientes, como cuerpos cetónicos o ácidos grasos libres, no solamente impacta de manera benéfica al cardiocito, también al riñón. O sea que estoy de acuerdo con tu comentario. Y te felicito por el mismo. De hecho, si nos fuéramos a dedicar a tratar de explicar todos los mecanismos potenciales que
que podrían explicar, valga la redundancia, los beneficios cardiorrenales. La lista y los que yo les comenté no pretenden ser completas porque me faltarían muchos más. Las cosas se están ampliando. Que lo pone incluso a veces a uno como pensar, oye, ¿cómo es que hace tantas cosas? Llama la atención que cuando tú lo tratas de ver todo agrupado no te cabe en una diapositiva. Para efectos antianginosos, si utiliza como sustrato energético el corazón, cuerpo cetónico, es un metabolismo final de ácido graso, parecido al Bastarel. Sí. Es una posibilidad. Y de hecho, obviamente, es una posibilidad el hecho de que está demostrado que mejora la función del endotelio. Se aumenta el óxido nítrico por la expresión incrementada de la sintasa. Y cuando dije disminuir el vasoconstrictor, debí mencionar que disminuye la endotelina 1. Y eso obviamente va a tener un impacto benéfico no solamente a nivel del árbol arterial vascular grande, sino también de la microvasculatura. Y por lo tanto, eso tendría obligatoriamente que producirse un beneficio y podría explicar en parte, porque yo lo que pienso es que cuando hay tantas cosas involucradas, o sea, tantos mecanismos involucrados, yo creo que cada uno es un cachito, como dicen los mexicanos, para formar el todo que explica que estos desenlaces se hayan reducido con estos medicamentos. Y qué bueno que lo tenemos. Y qué bueno que estamos aprendiendo. Y qué bueno que vamos a seguir aprendiendo. Y qué bueno que vamos a poder digerir. Estamos tratando de procesos que de repente nos pasaban de soslayo. O sea, que solamente queríamos ir directamente a lo que es diagnóstico y terapéutica, sino que también queremos hacer una asociación, es lo que yo trato de hacer dentro de mis humildes capacidades. Yo trato de siempre hacer lo que me han visto hablando, yo trato de hacer como un hilo conductor de lo que es mecanístico con lo que es clínico. Porque lo que es clínico tiene necesariamente que tener un componente que lo explique. Entonces, cuando tratamos de... Y qué bueno también que tenemos estos aparatos, que tenemos los dibujitos. Los más viejos, ¿cómo era que le digamos? Era imaginándonos cosas, porque no los dibujitos no estaban. Ahora tú agarras en mi 2 SLT2 y le das ¡pam! Imágenes. Le pones imágenes y te salen 40 imágenes, bonitas todas, de cómo trabaja. Entonces tú ves el receptor dibujado, pero este es un receptor. Ay, y el receptor es 7 transmembranas. ¿Qué quiere decir 7 transmembranas? Mira, tiene 7 dominios a través de la membrana celular. Y cuando te decían eso, si tú ves los dibujitos, tú tenías que imaginártelo. Cuando la insulina se une a su receptor, el tetrámero formado por el receptor de insulina hace que las dos subunidades alfa, que son extracelulares, se acoplan. Y en ese momento el receptor se convierte en una enzima. Dice, coño, ¿qué es eso? Pero ahora tú lo has dibujado. No solamente lo has dibujado, lo puedes poner en movimientos para que se entienda. ¿Me siguen? Entonces esa traducción mecanística, clínica, incluso diagnóstica, es lo que ha permitido que nuestro acervo conceptual mejore y que le podamos dar una mejor atención a nuestros pacientes. Y de nuevo decir que me siento gratamente complacido porque me hayan hecho miembro en esta segunda vuelta. Gané la segunda vuelta de la Sociedad de Medicina Interna. Y como Dios hace sus cosas muy bien, qué bueno que este reconocimiento pues lo acepto con mi mayor amor, con mi mayor integridad como persona. Que lo haya dado la directiva que encabeza mi hermano Jorge Soto, que lo he querido mucho y que tenemos conversaciones dilatadas, telefónicas, de política y de los clásicos y de cosas que no son de medicina, porque Jorge es un gran polemista, a él le gusta la polémica, le gusta ser el abogado del diablo, convertirse en el individuo que busca la diatriba. Y a mí me encanta eso porque la ciencia progresa, no solamente la médica, cualquier ciencia progresa con la disidencia, no con la coincidencia. Cuando tú dices, no, eso que usted está diciendo, no, eso no es así. ¿Por qué no es así? Bueno, mire, por este. Coño, es cierto lo que el tipo dice. Y yo no lo había pensado. Porque el que crea que ya lo aprendió todo, tiene todas las herramientas necesarias para vivir en un mundo que no existe.
O sea, el que cree que se lo sabe todo se jodió. Porque tiene todos los elementos necesarios para vivir en un mundo que no existe porque el mundo es cambiante. Y lo que hoy pensábamos que era de esa manera termina siendo de otra. ¿Y cuántas veces hemos oído esta misma conferencia? Muchísimas, y vamos a ir a 100 veces más, o 200 veces más, 300 veces más. ¿Cuántas veces ha hablado Badimón aquí? 1 millón. Badimón, el esqueleto encarnado, hecho carne. ¿Tú me estás siguiendo? Y vino Marmurray aquí. ¿Quién es Marmurray? Que se inventó esta vaina. Los estudios son de él. Y lo hemos oído hablando, y vamos a seguir oyendo, y vamos a seguir aprendiendo. Entonces, tienes que cambiar el paradigma. A veces queremos la evidencia y cuando tenemos la evidencia no la queremos cambiar. No, que yo tengo 30 años haciendo tal cosa y me va bien. Vea, Carlos, pues tú tienes un estudio, tú tienes en tu consultorio un estudio con 5.000 pacientes autorizados controlados de glucemia. Y con un comité de científicos diciendo, páralo, síguelo. No, entonces cuando te muestran la evidencia, cambia el parecer, cambia el paradigma, cambia tu forma de pensar. Porque el proceso de aprendizaje incluye incorporación de cosas, pero también incluye desaprender. Y eso no lo hemos discutido con Jorge en nuestras cavilaciones telefónicas. O sea, tienes que desaprender. Porque si no desaprendes, te vas a quedar atrás. Los millennials nos llevan muchas cosas. Lo único malo es que no quieren ponerse a tirar páginas para la izquierda. Quieren que todo se lo diga el teléfono. Y ahora con... la inteligencia artificial, tengo que hablar con Bahía. La inteligencia artificial es habladora. El ChatGPT es mentiroso. Agarra y tú le dices de que escríbeme un artículo de revisión sobre tal cosa. Y el tipo te tira citas que no son ciertas. La inteligencia artificial, mentirosita salió. Me dijo Chen Ku, el endocrinólogo, un caballo, Chen Ku, de Costa Rica, Honduras. Me dijo en estos días que él hizo eso con el ChatGPT y le dijo para con este receptor GPT-1 y le dice al ChatGPT y se reducen desenlaces cardiovasculares como hace el químico trombótico para semaglutide, como fue demostrado en el sustain y en el rewind. Y el rewind fue con dulaglutide. ¿Tú me sigues? O sea, salió un mentirosito. Señora, muchísimas gracias. Buen provecho.